Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una reflexión más. Es un gusto seguir compartiendo con ustedes. Y el tema que hoy quiero exponer se llama Si nada cambia, nada cambia. ¿Te has preguntado por qué crees en lo que crees? Henry Ford escribió y dijo así: si tú crees que estás bien o si tú crees que estás mal, en ambos casos tienes la razón, porque eso es lo que tú crees. Así que nuestras conductas y comportamientos son condicionados por nuestra forma en la que pensamos, como dice Proverbios 23:7 en sus primeros versículos. Porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón, así es. Quiere decir que lo que piensa dentro de sí, así es. Es decir, que te conviertes en lo que piensas. Los pensamientos son un poder invisible muy fuerte. Son un programa antiguo muy instalado en nosotros, que los aprendimos desde la infancia, en el núcleo familiar, en la sociedad, en la escuela, en la cultura del país, y que han condicionado nuestra forma. Nos han ayudado a sobrevivir. Pero la mente se resiste muchísimo a hacer cambios. Y en cierta manera porque tiene miedo, ya que es el único modo que ha conocido en toda su vida. Y prefiere seguir en el mismo punto, con esas ideas, creencias o convicciones, costumbres, que querer hacer algún cambio. Y que van a seguir condicionando esa forma de comportamiento. Quiero compartirles una frase que encontré y me pareció muy interesante, que dice así: no podemos convertirnos en quien queremos llegar a ser si seguimos haciendo las cosas que hacemos siendo lo que somos actualmente. En otras palabras, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, los resultados serán los mismos una y otra vez. Y esto sucede porque no somos conscientes de lo que hacemos. En algunos casos sí, pero en otros no. Y actuamos de forma automatizada. Pero también está la soberbia o el orgullo, que piensa que la forma que se está conduciendo es la correcta y no acepta sus equivocaciones y prefiere seguir teniendo la razón. Pero ¿cómo darle un nuevo sentido al ciclo de nuestras vidas y cambiar nuestra actitud? En primera, tenemos que hacer una mirada interior, una introspección personal. Aprender a conocernos internamente para que podamos identificar qué es lo que se necesita corregir y aceptarnos, pero sin juzgarnos. Es decir, que si te das cuenta que aún te enojas fácilmente, que hay frustración, que eres impaciente, intolerante. Bueno, y podemos mencionar más cosas. Acepta que aún tienes esos pequeñísimos detalles, pero no te juzgues. Yo solía hacer esto, que cuando cometía un error, me sentía culpable, y aunque yo iba a Dios y me perdonaba, yo seguía con esa culpa. Y lo que a mí me ayudó en lo personal es, en primera, aceptar mi responsabilidad en mis actos que yo había cometido,
y ya no seguir echando la culpa a otros. Y la otra, liberarme del pasado, ya que este aprisiona nuestras vidas por estar pensando en lo que ya fue y no nos permite avanzar y tener vidas plenas. Pero todos pasamos por alguna situación de cualquier índole que se convierte en un parteaguas en nuestras vidas. Algunos se hunden más, pero otros descubrimos la necesidad de querer hacer un cambio, de ya no seguir en el mismo camino en el cual nos ha causado tanto dolor, con las mismas acciones y comportamientos, y ya no queremos estar en el mismo lugar. Hay una parábola en la Biblia que se llama el hijo pródigo y que va muy acorde a lo que hoy estamos platicando. La palabra pródigo significa despilfarrador. Y este nos habla de un joven, era el hijo menor, que en vida le pide la herencia que le correspondía a su padre. Y aquel joven, me imagino que vendió las tierras, tomó su dinero y dice que se fue a otra ciudad. Y uno como joven pensaría, ¿no? Pues si ya tiene dinero, pues lo invierto en bienes, en el banco, no sé, para que genere más. Pero la verdad que uno cuando tiene esa cierta edad, pues no piensa de esa manera. Al contrario, se quiere divertir, quiere viajar, quiere comprar las mejores ropa y comprar, irse a los mejores restaurantes. Bueno, teniendo dinero, pues hace muchas cosas. Y este joven pues no fue la excepción. Algunos probablemente sí, ¿verdad? Pero este joven no. Dice que vivió de una manera perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Y ya no tenía nada ni a nadie. Llegó una escasez en aquella ciudad y como ya no tenía dinero para seguir solventando sus gastos, pues fue a buscar a alguien de los que estaban ahí en esa ciudad para encontrar un trabajo y sí se lo dieron, pero solamente de cuidar los cerdos. Y estando ahí cuidándolos, como tenía tanta hambre y nadie se compadecía de él, quiso comer la comida de los cerdos, las algarrobas que tenían ellos, y ni siquiera eso le daba. Cuando él se da cuenta de la condición en la que está, nos dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo. Esta palabra hace referencia a cuando alguien se desmaya completamente, pierde el conocimiento, pero cuando se recobra, cuando se incorpora nuevamente, por eso dice, recobró la conciencia, porque vuelve en sí. Nuevamente tiene sus sentidos otra vez. Eso es lo que dijo Jesús cuando menciona en esta frase, voy volviendo en sí, decir, recuperó el sentido, la conciencia, cambió de idea. Nosotros diríamos coloquialmente, le cayó el 20. Tuvo la lucidez suficiente para darse cuenta que había sido tan tonto de haber dejado todo por nada, por un momento solamente. Fue tanto ese momento doloroso que vivió que fue suficiente para que él recobrara el sentido, la conciencia de lo que había hecho y que se había dado cuenta que sus acciones lo habían llevado a la ruina. Pero también, si notamos en este versículo, que él había cambiado. Aquel joven orgulloso se había quedado atrás, porque ya no pensó como hijo, si no hubiera respondido.
Yo en la casa de mi padre tenía pues los mejores vestidos, los mejores manjares, podía comer todo lo que quería, hasta me atendía, ¿no? Él mencionó así y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no estaba aquel joven orgulloso que se había ido de su casa. Ya no. Y también reconoció que su padre era bondadoso y dadivoso por la respuesta que dice acerca de los jornaleros, que ellos tenían abundancia de pan y él estaba pereciendo de hambre. Pero no tan solo se quedó ahí. Bueno, pues ya la regué. No, al contrario, hizo una acción. Tomó acciones pertinentes para salir de donde estaba. Dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No se quedó ahí el joven. Se levantó en humildad, ya no como el orgulloso joven. Se fue a donde tenía que ir, a la casa de su padre. Confesó lo que había hecho, que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y fue tanto su dolor que ya no quería ni que lo llamara su hijo. El arrepentimiento no es solo perdón, lo siento, me equivoqué. Es transformarse, es retornar a Dios, es cambiar la forma de pensar, es corregir y cambiar. Pero a veces es tanta la soberbia en nuestras vidas que preferimos seguir pensando que la forma en que nos conducimos es la correcta. El soberbio no soporta la verdad y se justifica a sí mismo. Una ocasión una amiga que leyéndome una frase acerca de la soberbia, me dijo, el soberbio esto es lo que contesta. Dios sabe mi corazón. Dios sabe todas las cosas. Para no reconocer sus propios errores. Y yo nada más me reí porque eso era lo que yo contestaba cuando cuando me estaban confrontando por parte del Señor. Eso era lo que contestaba. Y esto es lo que hace la arrogancia o la soberbia. Que preferimos seguir teniendo la razón, que nosotros estamos bien y los demás son los que tienen o piensan mal, ¿verdad? O que incluso pensamos que los demás son nuestros enemigos. Así que esto es lo que hace, ¿verdad? El soberbio. Prefiere seguir manteniendo su forma de pensar y aunque ha sido doloroso para él primeramente y por consiguiente el comportamiento ha dañado a los demás, prefiere seguir ahí. Y aunque si viene un momento doloroso o una situación en tu vida y no te doblega, no te quebranta, es muy raro que se quiera hacer un cambio. Al contrario, el corazón se endurece completamente. Si no hay una acción como lo hizo este joven, que se levantó, confesó y se fue a la casa de su padre, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Seguiremos teniendo las ideas, algunas erróneas, creencias, costumbres, nuestras acciones, una y otra vez que se han repetido constantemente durante muchos años. Pero si queremos cambiar nuestros pensamientos que han sido adquiridos,
que ya están ahí aprendidos. Solo la bondad del eterno Dios puede abrir nuestros ojos para que podamos ver nuestra condición en la que estamos. Concedernos el arrepentimiento y abrir y hacernos consciente de nuestras propias acciones. Y llegar a la fuente por el cual están esas acciones. El libro de Santiago, capítulo 4:1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de tus deseos que están siempre luchando en tu interior? Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y hacen la guerra. De ahí viene todo ese enojo, esa frustración, esa impaciencia que tenemos, los celos, las ofensas que hacemos hacia los demás, las griterías. Es de nuestro interior. Así que solo la luz del eterno Dios puede hacerte consciente. Y cuando como dicen, el foquito se te prenda por la luz del eterno Dios, tendrás una mentalidad abierta al cambio y entonces comienza la corrección. Como le pasó a este joven, que al darse cuenta de su condición no se quedó ahí nada más. Se levantó, pidió perdón y corrigió su camino. Y lo más maravilloso que encontramos fue un padre que lo perdonó. Dice así: y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así es el eterno Dios, que nos da oportunidades una y otra vez para que recuperemos la conciencia y retornemos a Él. Porque sí es nuestro Dios bondadoso y quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que corrijamos y cambiemos nuestra forma de pensar, que es la que más nos afecta en nuestros comportamientos. Quiero retomar nuevamente la frase que mencioné al principio, que dice así: no podemos convertirnos en quien queremos llegar a ser si seguimos haciendo las cosas que hacemos siendo lo que somos actualmente. No se puede. El cambio es de adentro hacia afuera y no a la inversa, de afuera hacia adentro. Porque si queremos cambiar externamente, solo nos haremos personas moralmente correctas y no llegar realmente a la enfermedad del alma, la que necesita cambiar y sanar. Y termino esta reflexión con lo que dijo Jesús en Mateo, versículo 9, 12 y 13, que dice así: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias por su tiempo. Si les gustó el video, recuerden darle like, compártelo con otras personas.